Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del lugar y la hora donde estás sintonizándonos. Bienvenidos a este podcast, bienvenidos a este episodio donde vamos a estar hablando de odontología, de endodoncia, con el invitado que tenemos este día, un invitado pues fanático de la investigación, fanático de la endodoncia. Bienvenido, el doctor Hugo Alejandro Bojorquez Armenta. Muchas gracias por la invitación, por darme el espacio de estar aquí con ustedes. Algo nuevo. Muchas gracias, muchas gracias a ti, sobre todo porque eh, cuando se te platicó de este proyecto de pues, querer compartir, querer innovar, no dudaste a la primera, dijiste, jalo, ¿no? Entonces, para hablaros un poquito del currículum del doctor, licenciatura en odontología, especialidad en endodoncia, maestría en ciencias estomatológicas, conferencista de talla internacional y catedrático en 2 especialidades. Antes de entrar con las preguntas enfocadas a endodoncia o odontología, pues me gustaría conocer un poquito de ti. Nombre completo es Hugo Alejandro Bojorquez Armenta, ¿verdad? Así es. Edad, 33. 33 años. Como Jesucristo y como Rocky en la 4. Eres de aquí de Los Mochis. De aquí de Los Mochis. ¿Cuál es tu pasatiempo favorito? Yo creo que, bueno, dejando de lado la parte de la ciencia y eso, creo que cocinar. Me gusta mucho ahí meterle a la cocina. Creo que se me notan los cachetes poquito, pero Dejando al lado la odontología, ¿qué te hubiera ajá, gustado estudiar? Algo que no tuviera nada que ver con los dientes. creo que hubiera sido ya sea química o física la materia. El chiste es que le Más. gusta complicarse al doc. Sí. ¿Cómo te Algunas describes en materias. 3 palabras? Ay, tienen que ser buenas. Para decir las malas, fácil, pero no sé, pues yo creo que dedicado, a veces un poco intenso, que depende del enfoque, puede ser algo muy bueno. Me consta. Pues ya creo que eso, dedicado, intenso, podría ser una manera de resumirme en la manera en la que soy. ¿De qué, perdón, de qué generación eres? ¿En qué año entras a la licenciatura? Yo entré en el año 2014 de la licenciatura. ¿Tenías otra alternativa a la carrera? Aparte de odontología, Sí. no pensé en otra cosa. Yo me acuerdo de ti más o menos en el 2012, Ajá. flaquito, largo como un chorizo. Le gustaba, el doc era de los que andaba ahí en las clínicas. No era tu clínica, tú estabas en segundo semestre y ya andabas con los de sexto. Cuando me imaginé, mira, que yo decía, qué enfadoso este muchacho, después iba a ser mi maestro. Así pasa. Experiencias endodónticas a nivel licenciatura. ¿Qué, ¿Qué tanto ha marcado la diferencia del principio, o sea, de lo que antes eras en la licenciatura a lo que hoy eres como endodoncista? Claro, completamente diferente. Nada que ver. A veces me quiero poner a pensar cómo trabajaba y de verdad no me acuerdo. Desde el punto de que yo no sabía que existían la Lima 6, 8 y 10 para empezar, hasta que entré a la especialidad. Las Pero, conocí. pero fue, bueno, a eso quería llegar, fue una de tus deficiencias en la escuela, porque, pues claro está, no es como que todas las materias te tienen que gustar, no estás Ajá. obligado a que ames todas las materias. Endodoncia entraría en una de las materias de deficiencias. Pues deficiencias si me devuelves entonces, no, porque yo me creía muy bueno. Yo creía que me quedaba muy bien y todo, pero ya pensándolo de ahora creo que sí estaba muy, muy deficiente. Hace unos días platicaba aquí con los muchachos de la curva de aprendizaje, ¿no? De que al principio las endodoncias que uno subía, o al menos hablo por mí, Ajá, subías unas endodoncias que pensabas en aquel tiempo de que, pues qué bonito. Y ajá. después, recuerdos de Facebook 10 años después, agarrar, eliminar. Sí, Pero pues creo que es parte de muchas deficiencias que, pues que pasamos dentro del aprendizaje también, ¿verdad? Tu alma mater en el posgrado fue, ¿dónde? la hice ahí en la Autónoma de Sinaloa, ahí en Culiacán. ¿Cuánto tiempo te tardas para entrar a la universidad? 2 años. Salí en el 2014, servicio 2014-2015, y en el 2017 entré a la especialidad. ¿Recomiendas entrar rápido? Porque yo siempre me encuentro con esa pregunta de que, a ver, doctor, ¿usted me recomienda entrar rápido a la escuela o me meto un diplomado o qué hago? Yo siempre les pregunto, si estás convencido de qué es lo que quieres, entra lo antes posible. Si no estás convencido, siempre les recomiendo que le den vuelta a 2, 3 especialistas. Si dices, me gusta la endo, me gusta la reavi, me gusta la orto, pues vete unos meses con cada uno, para que más o menos veas la diferencia.
por ejemplo, yo creo que ustedes han visto cómo trabaja aquí el doc la endodoncia, nada que ver con licenciatura. Y dices, oye, pues yo tenía que levantar al paciente, le tomo radio, lo voy y lo siento, y aquí revisógrafo, rayos X, te sale en la pantalla y de volada. ¿O cuánto te tardabas haciendo una endodoncia, no? En la licenciatura, Sí, que se te iban a 3. Me dijo, me dijo Carlos el otro día que se le fue una endodoncia, ¿a cuántas citas? 3 semanas a 6 citas. A 6 citas. Imagínate, pues también en las capacidades de a lo mejor de no tener el instrumental o la tecnología, porque pues sí. es lo que más te ayuda, ¿no? Hoy en día para hacer o levantar un tratamiento. Y en cuanto, por ejemplo, esto que mencionas de tu alma mater, ¿tuviste ciertos requisitos para poder entrar? A lo que yo he escuchado, pues te piden como que, a ver, unos lineamientos Ajá. para poder ingresar. Ok. O sea, si yo hubiera querido aplicar en el 2015, no me hubieran aceptado, porque te piden al menos un año de experiencia. Hay escuelas, otras escuelas que no te piden. Lo más complicado, la verdad, hablando pues de diocineros, cuando uno tiene mucho recurso económico, es el comprobante de solvencia económica. Y Hay universidades que te dicen, a ver, demuéstrame que tienes dinero para que puedas aplicar. pero no aplicaron ahí. No, en la UAS sí lo piden. Ah, Aquí en ok. la UAS sí te piden un comprobante de solvencia económica, que demuestres que tienes ahí una feriecilla, porque si no, No vamos a decir cantidades porque no queremos broncas, ¿no? Pero en cuanto a la experiencia que tú vives ingresando al posgrado, ¿cómo fue tu experiencia en el inicio? Porque pues tú venías, dices, de algo que pues, todo fue malo, ajá. tomándolo de tus palabras, ¿no? De que todas las endodoncias que hiciste, pues consideras que no fueron buenas. ¿Lo sabías en ese momento o te diste cuenta hasta que No, estabas me en di el posgrado? cuenta hasta que entré al posgrado. Y tan así que tengo un paciente que le hice 8 endos en licenciatura y es hora que no le quiero tomar radiografía. Fue a mi papá, le hice 8 endos en licenciatura, no le quería tomar, nunca le ha dolido, lo veo todo cada que vengo, hablo con él todos los días. Sí. No le he tomado radio porque digo, no quiero saber. Si no duele, Si no no, se toca. si no duele, y luego trae coronas ahí, entonces menos. Y esas mismas, por ejemplo, ahorita te preguntaba de licenciatura, ¿tuviste deficiencias en el posgrado? Deficiencias en cuanto a materias, porque ahí no es como que no vas a decir igual que la licenciatura de que, ay, no me gusta la endodoncia, pues eso Ajá, es lo pues que sí, ya sí, vas a sí. hacer, pero hablo en sí de materias, que tú digas, estas materias fueron las que mi dolor de cabeza. No, es que en realidad, por ejemplo, hablando de endo, la primera clase con el doctor Ayala ahí en la UAS, él dijo, vamos a un ejercicio. Ya no, ya. Cierren todos los ojos, acá nos vamos a hacer algo espiritual, no sé. Piensen en todo lo que sean de licenciatura. Y ya no, pues todos sí, haciendo como que el ejercicio, abran los ojos, y estaba endo con un bote de basura. Y luego, todo lo que saben, tírenlo aquí. Van a venir a aprender. Tú puedes saber más, tú puedes saber menos, pero todo lo voy a tomar como que no saben nada. Entonces, ayudó mucho el hecho de que el doc nos guiara desde el principio desde cómo agarrar la lima, Sí. que ni siquiera sabía yo cómo agarrar, o sea, en el sector no te enseñan cómo agarrar la lima de manera adecuada, hasta, obviamente, tratamientos mucho más complejos. Sí, porque a veces te encuentras también con esto donde no sé, un compañero tuyo Ajá. ya tenga a lo mejor un diplomado y ya tenga 10 años haciendo una Sí, endodoncia y tú dices, bueno, nunca he metido una lima en un conducto, entonces te encuentras ante la narrativa de pues, todo se me va a complicar. ajá, Pero algunos tienen la teoría también de que no, chango, ¿cómo es? Chango viejo no aprende maromas nuevas, pero creo que si lo aplicas de la manera de ponte en plan de cero, tú vienes aquí a aprender, pues creo ajá, que es la manera que lo vas a sí. aprovechar mejor. Y en cuanto, por ejemplo, a la docencia que hoy que estás compartiendo, que estás impartiendo, ¿cómo combinas la docencia y la práctica? ¿Crees que se ha aprovechado o te ha retroalimentado a ti? Sí, muchísimo. Creo que mucho de mi crecimiento profesional en la clínica con los pacientes está muy relacionado con el hecho de que esté inmiscuido Dando en la clases. docencia. O sea, para dar clases tienes que leer diario y lo que vas a enseñar tiene que estar basado en evidencia tanto científica como práctica. Entonces, leo un artículo y a lo mejor el paciente me tocó, o al revés, me tocó un paciente con un caso un poquito complejo y tengo que meterme atrás de la literatura y eso luego una vez que lo enseño y lo explico, pues me queda mucho más grabado. A veces me dicen, ay, no, ¿cómo te sabes toda la secuencia de tantas limas? Pues porque tanto lo repito. Luego me sacan un sistema nuevo y digo, pues ese sistema, ¿qué características tiene? Pues tal con el transversal, tal tratamiento, es una copia de tal sistema. ¿Por qué? Porque ya lo he repetido y lo he repetido. Entonces, usualmente cuando te dedicas a la docencia, creo que sí te ayuda mucho en el crecimiento profesional en la clínica. ¿Cuál crees que es el error más común del estudiante de endodoncia?
Yo creo que en licenciatura mucho es la farmacología, que no tienen así ni idea de qué medicamentos recetar o recetan medicamentos para diagnósticos que no requieren el uso de medicamentos, desde que le duele antibiótico. Sí. Y ya, uy, pero ¿qué diagnóstico? Pues no sé, que ese es el otro punto, no saben diagnosticar. Les falta mucho en diagnósticos. Y si no sabemos diagnosticar, pues básicamente si no sabes qué tiene el paciente no hay que tocarlo. Entonces, esos dos son los, creo, puntos más importantes, porque no tienes que tocar al paciente todavía. O de una, ¿no? Lo que acostumbran, bueno, no sé, muchos acostumbran a dar antibiótico por si las moscas o Ajá, preventivamente. sí, Entonces, ¿para qué das antibiótico si pues no hay una seguridad del lo que tiene el paciente? ajá. Falla en el diagnóstico y pues vas a fallar en todo el tratamiento, ¿no? Entonces, también tenemos que combinar, creo yo, las herramientas necesarias para abordar casos, que cómo ha cambiado a nivel de hace 10, 12 años que Ajá. te tocó cambiar, estudiar en la licenciatura, a las herramientas que hoy en día puedes manejar. Entonces, no sé, por si nos está viendo algún estudiante que esté interesado, perdón, en la endodoncia, ¿qué herramientas tú consideras, no sé, que digas tú, 3 herramientas indispensables para hacer endodoncia? Yo creo que el más importante para mí es el localizador, Okey, porque es la única manera de saberlo. Tenemos una radiografía periapical, pero la salida del foramen no sabemos. Entonces, creo que trabajar sin localizador a estas fechas no debería ser impensable. después del localizador, tendrás que Del, llevar un orden. del localizador, dejando de lado la parte de la radiografía, porque todavía hay quien hace endodoncias que mandan al paciente a que se tome una periapical y así trabajan. O sea, Una panorámica, ajá, pues, sí. Entonces, digo, no voy a contar eso porque creo que es lógico trabajar, pero yo creo que el localizador, algún aparato que nos ayude a potencializar el efecto de la irrigación, del irrigante, ya sea un activador sónico, ultrasónico, cualquier cosa que nos ayude a mover, y magnificación. Creo que esas tres lupas. cosas, ajá, lupas al menos, Deja ya de la marca, sin irnos a marcas caras, cualquier magnificación siempre nos va a ayudar. dejas a un lado el motor. Sí, al menos para la licenciatura, sí, sí el motor no es indispensable. No, pues no. Digo que usualmente en licenciatura no agarramos casos muy curvos, que es donde usualmente necesitamos limas que mantengan la flexibilidad. Pero ¿cuántos años se duró haciendo la endodoncia sin motor y funcionaba? Y ahí andan. Ajá, no, y yéndonos más lejos, el éxito de hace 30 años al de ahorita es prácticamente el mismo. Estamos hablando de que el éxito de la endodoncia en general está como en el 97%, o sea, yéndonos a todo, y es el mismo éxito del 2010, del 2000, del 90. Entonces, no estamos, o más bien, yo creo que la tecnología nos ha ayudado a ser más rápidos y no tardar 6 citas. Yo recuerdo mi primer endo de posgrado, 4 citas de 2 horas. Segundo molar superior, 4 conductos, fueron 8 horas para hacer ese molar. Y ahora a lo mejor un segundo molar superior lo hago en una sola cita, una hora En y una media. hora. Pero el éxito va a estar más relacionado con una buena irrigación, un buen diagnóstico. Entonces ahí yo creo que a veces nos queremos comprar un montón de cosas. Ahorita hablando de rehabilitación, si no tienes escáner, no eres rehabilitador. Sí, Si eres endo y no tienes microscopio, ni para qué tienes especialidad. sí. Y volvemos a lo mismo, no sé, hablando Puedes de, tener un microscopio, pero si no sabes diagnosticar. exactamente, para la foto nomás ponerme así, no tiene caso. Y entonces, por ejemplo, lo que mencionas tú de herramientas, pues también sabemos que el mercado chino de alguna manera se ha posicionado. Ajá, Eh, ¿Cuál es tu punto de vista en cuanto a las herramientas que tal vez no sean de patentes o no sean las pioneras? ajá. Claro, sin perjudicar pues a las marcas que están ahí y no las vamos a poder hacer a un lado porque sabemos que ya tienen su camino, su experiencia y su recorrido hecho, que obviamente llámese Dentsply, cualquier otra casa comercial que esté a la altura, pues tienen también su investigación y hay manera de comprobar su eficiencia sobre otros, no sé, hablando por ejemplo de instrumentación, sobre Ajá. otro tipo de limas, por ejemplo. ¿Tú crees que el mercado chino va a llegar un día a posicionarse a la altura de las marcas de gama alta? Yo creo que sí, y lo estamos viendo con muchas marcas que son de muy buena calidad. Yo lo que digo mucho es que no es que sea chino, es qué tipo de productos están ofreciendo. No es la misma, yo no sé, ser chino y crear un micrófono que sea mi marca, a copiar un micrófono de alguien. Sí, sí, sí. Pero cuando intentas copiar va a ser muy difícil que llegues a la calidad, a los estándares,
por ejemplo, hablando de limas, que es lo más común, quien desarrolló tal lima tiene su core transversal, la velocidad y todo, al aparato que ellos tienen. Y si yo Claro, quiero replicarlo, posiblemente vaya a tener deficiencias en el proceso de elaboración, pero si yo, del país que quiera, me creo mi propio aparato, va a tener las características y va a ser elaborado con mi propio equipo. Entonces, hay que ver eso. Hablando, por ejemplo, de limas, ProTaper es la lima más replicada a nivel mundial. sí. Y ProTaper es de Nespla. Y si quieres que ProTaper funcione, ProTaper Gold, pues hay que comprar la original. No es la misma que yo me elabore mis limas que se llamen Hugo, pero no es una réplica de ProTaper. Yo me inventé mi propio diseño transversal, mi propio tratamiento térmico, lo que quiera, pero yo lo creé. Para poder crear eso tengo que tener investigación y tengo que tener gente que esté pues avalando ese tipo de proyectos y no nomás pues, replicar. Claro, para eso están los estudios, ¿no? Ajá. Y por ejemplo, en cuanto a estas herramientas que tú, pues hoy en día, pues vemos cómo se ha posicionado, también de alguna manera han venido reemplazando otras, los cuales yo te quiero preguntar, ¿qué materiales al principio de tu licenciatura has decidido o has descontinuado en tu práctica personal? Por ejemplo, no sé, el silol, ¿no? O sea, por Ajá. ponerte un ejemplo, Sí. ¿cuáles materiales tú recuerdas en principios que ya no estás utilizando o que dices, ya de plano esto está mal hacerlo? Así que algo que mal que no hubiera tocado hacer, pues yo creo que utilizar el formocresol, que en la licenciatura nos enseñaban hasta acceso, pones formocresol y se acabó. Ujú. Creo que es lo único así que pudiera hacer Y para que eso, descontinuar, pero por ejemplo, para retratamientos, yo al menos no vi en licenciatura retratamiento. Y en la especialidad, pues no me tocó que me enseñaran solventes para eliminar la gutapercha, por ejemplo. ok. Y Entonces, para desobturar, por ejemplo, en la especialidad comenzaste con qué, o sea, ¿cómo desobturabas? con limas de retratamiento y limas Gestrom, Ok, nunca, con por ejemplo, ultrasonido. a mí me tocó, por ejemplo, en licenciatura, que pues limas gate, limas Ajá, piso. Entonces, con esas estábamos eh, desobturando, pero pues también tú conoces la agresividad cuando sí, pues se va más allá de una curvatura o donde ajá, comienza ya una modificación del conducto, pues el daño colateral que puedes causar. claro. Entonces, en lo personal, siento que esas también ya deberían de ir Sí, de hecho, eso sí en instrumentación. A mí sí en la especialidad sí me enseñaron a utilizar gates para hacer el acceso radicular y es algo que ya no uso justamente por por ayudar a... decisión propia o Sí, porque dices, lo leí en artículos. no, es por todo, por artículos. Es raro así que yo de decisión propia tome una, no sé, por el hecho de que la dentina pericervical está muy relacionada con la resistencia a la fractura y es material que no podemos recuperar. Si, no sé, transporto una apical o dejo una lima, hago una cirugía, si se me rompe una cúspide, le pongo una corona, pero la dentina pericervical no la puedo recuperar. Entonces, incluso ya he estado dejando un poquito de lado hasta los abridores para conservar más todavía la dentina Te vas pericervical. directo con las de retratamiento. Uso la punta de ultrasonido para refinar un poquito el acceso Ujú. y ya voy directamente con retratamiento o para la instrumentación convencional. Ok, nunca manual para retratamiento. Uso las Genstrom, un poquito a ver si puedo. Hay retratamientos que están muy fáciles. Sí, Ahí nomás la agarro, la engancho y sí la sale. saco. Ajá. Siempre hago como que el intento, a ver si pega. Y a veces se viene y a veces no. Ok, y por Pero creo ejemplo, que sí podría ser eso, lo que he hoy, dejado de lado. hoy en día, todo lo que haces es por endodoncia. Sí. Resinas, Y ¿cuántos años tienes que no haces, no sé, una limpieza? no, pues desde que salí de la especialidad, me he dedicado solamente a hacer puro cosas relacionadas con endo, ya sea endodoncia, retratamiento, cirugía apical, ¿Por decisión propia o por beneficio tiempo de trabajo? No sé. por falta de conocimiento. Cuando entré a la ESPE, que me di cuenta de todo lo que era la endo, dije, a ver, ni modo que la endo sea la reina de las especialidades. Sí. Así como está de complicado, creo que deben estar complicadas todas las demás áreas. Orto, rehabilitación, pero entonces, si yo creo que no cualquiera debe de meterse a hacer endo, ¿por qué me metería yo a hacer cualquier cosa de otra área? De lo que he estudiado un poco más, creo, es de la parte de rehabilitación, pero enfocada solamente, Post-endodóntica. no, pero enfocada solamente en rehabilitar paredes de fragmentos que me faltan, pero no de poner una incrustación, la resina, solamente de hacer elevación de margen profundo, reconstruir mi diente para poner un tratamiento de conductos Sí, o sea, y enfocado listo. como tal en la endodoncia, ¿no? Pues Pero otra cosa, ni extracciones ni nada, porque qué interesante, te voy a interrumpir, perdón. Qué interesante esto que acabas de mencionar, porque, o sea, yo lo escucho de ti y pues tú eres un
conferencista de talla internacional, o sea, alguien que está estudiando, que estudió, perdón, su maestría en ciencias estomatológicas y a veces dejamos o creemos que voy a abarcar todo mi área del conocimiento. Y ahorita tu respuesta fue por falta de conocimiento. Entonces, Sí. qué simple es decir, no sé, no puedo hacer esto. O sea, Ajá. no me gusta hacer extracciones porque, pues porque no sé. O sea, voy a batallar, me vas a tener ahí 3 horas. ¿Quieres que tu paciente sufra? Invítame a hacer una extracción a mí. O sea, me explico. Entonces, Sí. esa parte es la que muchos no, pues no quieren aceptar o no aceptamos Ajá. cuando, pues, tan fácil que es el trabajo para todos y dividir los roles que cada uno tiene que representar. Sí. Así de simple. Yo ahorita que hice extracciones siempre le digo, si quieren hueso, invítamos a una extracción porque soy buenísimo para romper corticales. Para eso sí me pinto solo. Hace poquito que tuvimos ahí con el doctor Iván, Ajá. que ¿con cuál te quedas? O sea, si tú tuvieras que escoger uno nada más de estos dos, radiografía o tomografía. Que ya no pudiera utilizar el otro, Sí. tomografía. ¿Por? Porque me da aquí sí, una imagen completa de lo que es el órgano dental. Sale en los tres planos que Si existen. tú tuvieras un tomógrafo en tu consultorio, ya no usas radiografía. No, por eso mencionaba, si nomás tuviera que elegir una. Ok. La periapical es básica para la consulta convencional. Es mucho más rápido, no pierde tanto tiempo, pero hablando de diagnóstico siempre va a ser mejor la tomografía. Pero imagínate ser prueba de punta principal, una tomografía. Sí, sí. Prueba de obturación, otra tomografía. Entonces, así como que si tuviera que elegir una fuerza, pues obviamente creo que la tomografía, pero van de la mano. Te hago esta pregunta precisamente por lo mismo. Dices, si tengo que diagnosticar correctamente. Esto lo puedes aplicar cuando tienes alguna duda de una lesión o una alteración. Ajá. ¿Qué nos puede decir de las lesiones más comunes que imitan la patología endodóntica? Y dices, no, me voy a ir al tomógrafo para verificarlo. Entonces, ¿en qué casos, por ejemplo, o en qué tipo de patologías o qué patologías que imitan una lesión endodóntica dirías tú, esta entra aquí? Para mandar, por ejemplo, cosas que me han tocado en mi consultorio, quistes nasopalatinos. ¿Ok? Me han referido a veces, Tomógrafo, sí o ajá, sí. sí, también lesiones fibroóseas Ok. o displasias fibroóseas. También me ha tocado que me las envían porque trae la lesión ahí medio radiolúcida. Entonces, ahí sí está tomografía. También lesiones periodontales, ya sea quistes periodontales o alguna radiolúcida que esté más asociada al periodonto o que no tenga, digamos, una conexión directa con el foramen apical. También suelo pedir tomografías para valorar si es alguna fisura que puede ser o si es completamente periodontal. Y es donde entra mucho pues, el apoyo. En mi caso yo la tengo fácil porque tengo conmigo una endoperio. Entonces, pues cualquier cosa quirúrgica, cualquier cosa de relación endo-perio, pues ahí está el apoyo. Claro. Y por ejemplo, otra pregunta, pacientes con dolor, ¿cómo, cómo lo controlas? O sea, pero te estoy hablando del dolor donde el paciente dices casi se me desmaya del dolor. O sea, ¿cómo controlas un paciente que ya está a punto de un tiro? Ah, eso sí han tocado, que llegan así, "No, ya tengo 3 días sin dormir, que no aguanto". Usualmente cuando me ¿Cómo marcan, abordas? O sea, porque a mí, por ejemplo, me ha consultado esto en licenciatura. ¿Cómo abordas un paciente que no le puedes ni tocar, o sea, ni con la fresa, que en cuanto siente el aire dices tú, ya metiste 3 anestésicos? ¿Cómo controlas el dolor ahí? en ese caso, pues, lo que usualmente hago cuando el paciente me habla con dolor o que llega ya con dolor es dar analgésicos. La combinación de ibuprofeno, por ejemplo, de 400 Antes de miligramos, tocarlo. antes de tocarlo, ¿Cuánto tiempo antes, por al ejemplo, menos antes? 40 minutos, 40 minutos, una Ok. hora antes, Puro analgésico. ajá, ibuprofeno de 400 miligramos con paracetamol de 650, 40 minutos a una hora para poder ver el manejo. Justamente cuando un paciente me habla con dolor, siempre le hago las preguntas de diagnóstico. ¿Con qué te duele? ¿Cómo te duele? ¿Dolor espontáneo? ¿Dolor frío? Para más o menos darme una idea de hacia dónde va el diagnóstico. Si le duele con lo caliente, si le han hecho algún tratamiento previo antes, y ya que llega con ese efecto analgésico, ayuda a que la anestesia haga efecto de mejor manera. Sí, porque también se hablan de trucos. Bueno, no voy a decir trucos, sino técnicas Ajá. de que el anestésico pues tenga una mejor efectividad, ¿no? Que calentándolo, que poniéndolo en fuego, que, En este ¿qué caso, nos puedes el decir de eso? anestésico nunca lo caliente, porque el vasoconstrictor es muy termolábil.
Entonces hace que pues el vascoconstrictor se descomponga. Entonces Descartado. no caliente, no. Al contrario, por ejemplo, cuando tienen que hacer solamente con pura MEPI, Ujú. sin vaso por alguna contraindicación, es mejor anestesiar, por ejemplo, al paciente con una MEPI sin vaso a temperatura ambiente y la segunda meterla fría. Una vez que ya logras erradicar el dolor, abres cámara pulpar, ¿optarías por instrumentar de una vez o solamente eliminas cámara? Si tengo tiempo, instrumento y saco todo el tejido. Obviamente si puedo diagnosticar, que es otro problema. A veces hay pacientes, digo, si ya damos analgésico y no podemos diagnosticar cuál es el diente, porque obviamente va a haber una disminución al dolor, pues, vamos a tener que visitar al paciente ya que se le pasa el efecto analgésico. Sí. Si lo podemos diagnosticar, pues ya hay lo que uso mucho yo, que usualmente es en la parte del dedal inferior donde se batalla, Ujú. es la combinación de anestésicos. Siempre que un paciente que viene con dolor, lo ideal es no anestesiar con lidocaína, porque no tiene efecto sobre ciertos canales de sodio que se activan cuando hay dolor, Paciente con dolor, ¿con qué lo anestesias? con articaína o con De mepivacaína. una, Ajá, articaína. Yo creo sí, que pues todos van a decir de una vez con articaína por si las moscas, porque pues ya ves lo que decimos, ¿no? De que, es que la mepivacaína pues es más leve. ajá. Pero, por ejemplo, aquí es donde se vuelve interesante y es lo que siempre digo, la ciencia básica es lo más importante. Los anestésicos, todos hemos escuchado del pH. Pues Sí. el pH ha sido básico, pero tenemos otra cosa que se llama APK, que es la constante de disociación. Y la MEPI es de los anestésicos que más rápido se absorben porque tienen un pK más adecuado. Entonces, la disociación de las moléculas se hace más rápido. Entonces, realmente, cuando hay mucho dolor, después de haber todo hecho, el primer cartucho que meto es MEPI sin vaso. Ok, ok. Y ya que hace efecto, lo dejo. Yo soy bien desesperado, entonces meto ese cartucho, me quito los guantes, voy al baño, voy por un café y luego vuelvo y ahora sí ya pongo un refuerzo con Arti. Hablábamos, por ejemplo, ahorita si instrumentabas o no Ajá. instrumentabas, ¿dónde se puede complicar a ti la instrumentación o cuáles conductos, más bien a la pregunta, consideras que son complejos de instrumentar? ¿En qué piezas? Ahí están, los dos extremos son complicados. Una es conductos muy curvos Ujú. o muy estrechos, son difíciles de instrumentar, tanto para permeabilizar o patentizarlos como para pues, evitar que la lima se nos fracture. Y conductos muy amplios también, porque si bien no se instrumentan como tal, pues es más complicado tocar una mayor cantidad de paredes. Sí. Entonces, los dos extremos, conductos muy estrechos y curvos y conductos muy amplios, por ejemplo, ápices abiertos, se vuelve una tarea bien Sí. difícil poder manejar. Ahorita que mencionas eso, ¿cómo lo resuelves? Un ápice completamente abierto. O sea, ¿cuál sería la técnica ideal para sellar el ápice? Depende qué tan abierto esté. Si para irnos no tan, Completamente abierto, 3 milímetros de diámetro. o sea, por ahí va. Si el conducto está recto, o sea, si las paredes están rectas o están ligeramente convergentes, podemos hacer un tapón apical con MTA. Pero si las paredes están divergentes, lo ideal sería hacer un tratamiento de revascularización, de revitalización o el nombre Me que voy, le quieran dar. me voy a brincar, aprovechando que lo tomas antes de que se me olvide. Una vez en la licenciatura me dicen cómo instrumentamos o cómo aplicamos el hipoclorito en conductos que tienen el ápice abierto. Esto con la narrativa el alumno decía con la narrativa de que no todo el tiempo se va a tener que poner hipoclorito. Ajá. Entonces el argumento era, no, en ápices abiertos sí, porque lo que metas va a salir. Ujú. Entonces aquí, ¿tú qué opinas? No, hipoclorito, siempre. Siempre hipoclorito, tenemos que tener control, pero es en general en todos. Eh, una Como punta sea que de, esté el ápice. una punta de irrigación lateral con extremo cerrado, ponerle tope a la punta, que es muy importante. Obviamente, pues si está muy abierto, a lo mejor unos 3 milímetros antes, pero yo siempre que tengo ápice abierto, la irrigación la hago con endovac, que es irrigación por presión negativa. Ok. Y de esa manera, en lugar de estar depositando el hipoclorito dentro del conducto, lo pongo en la cámara pulpar y la microcánula, pues ya Va me arrastra, succionando. así es. Va Y con succionando. eso evito pues, la posibilidad de extrusiones de hipoclorito. ¿Qué prefieres? ¿Un tratamiento primario, por ejemplo, un primer molar superior, o un retratamiento en un central superior? A un tratamiento primario de un primer molar superior. Aunque sepas que vas a encontrar 4 o 5 Sí, conductos. porque es que es algo que luego menciono. Le tienen mucho miedo a los posteriores, pero son predecibles. Un Exacto. 6 superior va a tener 4 conductos en el 90% de los casos, 95%, poquito menos dependiendo. Ujú. Un segundo molar inferior puede tener conducto en C, pero C o va a ser
C continuo, punticoma, cualquiera de la clasificación, pero sé más o menos cómo tratarlo. Pero un incisivo inferior, que tenemos la posibilidad de que tenga dos conductos, hasta en un 40% de los casos, y que el conducto ese sale del primer conducto, es el igual, para entrar se hace complicado. Premolares inferiores que pueden tener múltiples ramificaciones se hacen complicados, y ni hablar de retratamientos. Ahora que dices Entonces, retratamientos, ¿a los cuántos retratamientos decides abandonar tú el tratamiento? O sea, si ya viene con un, no sé, ya fue con Carlos, le hizo tratamiento, ya fue con Pablo, le hizo retratamiento, yo conmigo, le hice retratamiento, y llega contigo, ¿le harías retratamiento? no. Es otra cosa que tengo, pues, por el apoyo que tengo en el consultorio. Como, pues, yo lo digo, o sea, un endo puede hacer muy buena cirugía, perfecta. Un perio puede hacer muy buena cirugía endóntica, pero un endoperio, creo que sería el Sí, profesionista el completamente capaz de manejar una lesión. Entonces, en el el ideal. consultorio, si bien no nos damos nunca por una cirugía directa, cuando ya viene de uno o dos retratamientos y que más o menos se ve el tratamiento bien realizado, si entramos a cirugía. O si hice yo la endo o hice el retra de primera vez y luego sigue habiendo molestia y yo estoy, digamos, no completamente seguro, pero sí sé que hice buena irrigación contra todos los conductos, sí entro un poquito más rápido a cirugía de lo que pudiera ser comparado con otros endodoncistas. Pero volvemos a lo mismo, es mucho el apoyo de tener a alguien ahí en el consultorio conmigo. Claro. Si tuvieras, ahorita que decíamos de irrigación, si tuvieras que escoger entre una irrigación eficiente o una instrumentación eficiente, ¿con cuál te quedas? No se puede. O sea, no hay manera porque la instrumentación, el objetivo es abrirme el espacio para que el irrigante baje. Entonces, si irrigo eficientemente, pero no instrumenté, el irrigante no va a bajar. Okay. Entonces, necesito a fuerza que haya un espacio para que el irrigante baje. Y si yo instrumento bien y lo hago con solución, pues las bacterias no se van a ir. Aparte, una instrumentación, digamos que los mejores artículos dicen que tocamos el 70% de las paredes. El otro 30%, pues las bacterias ahí frescas. Ok. Entonces, sí, no hay manera de que podamos sustituir una con otra. ¿Tú crees que exista una alternativa a esta desinfección, al hipoclorito? Ahorita, Sí. no. Ya ahorita, por ejemplo, el uso de láser, que estaban como en investigaciones, Ujú. pues es, pero ahorita como un coadyuvante aparte de la irrigación. Así que algún estudio ahorita que haya leído o que esté platicado en congresos y eso, donde diga, ya no sé si hipoclorito usa solamente esta, no, no hay. ¿Y qué tan importante consideras la activación dentro de? Porque, bueno, yo en la licenciatura nunca me hablaron de activación. Ajá. Y cuando me tocó comenzar a compartir de activación, ¿qué es la activación? ¿Qué es la activación? Sí, Dice, sí. ¿tú crees que la endodoncia va a ser eficaz o eficiente? Porque yo también hice endodoncias de hace 10, 15 años. Ajá. Dices tú, según yo ahí andan los dientes, pero pues cero activación. O sea, Ajá. ¿tú crees que marque un precedente? Porque soy consciente de lo que hago y puedo decir, el hecho de que a mi paciente no le duela no quiere decir que el tratamiento esté bien hecho. Exactamente. Sobre todo porque la peronesis apical es una enfermedad sintomática. El paciente puede tener lesión ahí periapical. Yo le hice el acento, no lo duele, no. Pero hasta que no tomo radio no me doy cuenta que está la lesión presente. Hace poquito, hace yo como unas 3 semanas, una doctora de ahí de Culiacán estuvo haciendo unos posts sobre justamente si se activaba o no se activaba el irrigante, si podíamos tener un éxito. Algunos artículos dicen que la activación no está relacionada con el éxito y otros tantos más dicen que sí. Yo me voy siempre por la parte de la biología. Sabemos que la etiología de la prensa apical es las bacterias. O sea, desde el 65 que le dijo Kakehashi y un montón de autores que dijeron lo mismo. Entonces, si sé que si hay bacterias puede haber una lesión, cualquier cosa que me potencialice a mí el efecto de destrucción de bacterias, lo voy a tomar como una alternativa más. Al menos que me digan que la activación destruye el diente o daña la Sí, estructura, es lo que tenemos ahorita. Y en cuanto a, digo, bueno, lo activé y no hay ningún problema. Pueden que hayan sido vitales. Un ok. diente vital no hay bacterias. Y si al menos, yo siempre digo, tienes la decencia de aislar y de que las limas estén estériles, es muy difícil que haya problema. Sí. Pero Puedes haber mal hecho la endo, puedes lavar con pura solución. Y si al menos no se te contaminó y sellaste bien, pues ahí va a estar. no hay ningún problema. Ajá. Hablando de hipoclorito, el mal uso del mismo, pues sabemos que puede provocar lesiones
severas, ¿no? Pues una extrusión de hipoclorito. En caso de un accidente de hipoclorito, pero un accidente severo, ¿qué recomiendas? Primero que nada, pues al paciente lo vas a estar reventando de dolor. Ajá. ¿Cuál sería así tu plan de emergencia? Mi plan es, siempre pongo el ejemplo, porque me gusta Salte Bob corriendo. Esponja. No sé si han visto el capítulo en el que Bob Esponja está como que incendiándose por dentro, Así. pero por fuera está eso, calma, porque donde nos alteremos, tenemos que casi hubo un accidente de hipoclorito, es normal, el consentimiento informado viene, porque obviamente el consentimiento informado siempre viene, es mantener la calma. Si se puede llevarlo a la Cruz Roja, donde le administra el buen analgésico intravenoso, sería lo ideal por el dolor. Pero el manejo como tal es control del dolor, dar antibiótico para prevenir. Aquí sí, porque el hipoclorito pues destruye materia orgánica, imagínense, va a estar literalmente destruyendo por dentro el paciente. Sería dar antibiótico, analgésico. Los artículos mencionan que las primeras 24 horas hay que dar fomentos fríos, poner fomentos fríos para evitar la inflamación, y a partir de las 48 horas fomentos calientes para ayudar a la microcirculación. Ok. Y tener al paciente. Y otra cosa que les digo, díganle a su paciente que no lo vea nadie, porque son muy escandalosos. O sea, hay accidentes, puede ser en esa zona, y el paciente puede traer morado hasta acá. Y eso de que no lo vean es porque, pues ya sabemos cómo son las personas. Claro. Si te ven, ¿qué te hicieron, compadre? O comadre, te agarraron a garrotazos, no sé. Y a veces el paciente se asusta aunque no tenga dolor. El dolor es después del accidente. Ya luego nomás quedan, digamos, las secuelas y la inflamación y lo morado, pero ya no hay dolor. En el Cohen 12, en el capítulo de retratamiento, Ajá. se menciona pues esto, ¿no? De que un paciente alterado Sí. es un paciente irritado, es un paciente que no te va a colaborar, es un paciente que no va, o sea, no vas a poder trabajar igual con él, ¿no? Como cuando viene de otro consultorio y ya te lo contaminaron de que, pues pasó esto y lo otro, ya llega en una condición contigo donde, a ver, cálmese, porque yo no fui el que cometí, pues este suceso, yo ocupo pues que se tranquilice y pues vamos llevándolo a calma, ¿no? Por ejemplo, no sé si te tocó a ti en tu posgrado, Ajá. es de alguna manera medirte con el hipoclorito, porque a mí pues con ustedes, Ajá. contigo, sí me tocó. Ahorita te voy a platicar cómo me tocó medirme, pero por ejemplo, no sé si tú ya te llegaste a medir, a ver qué tanto puedo pasar con el hipoclorito. No. No, nunca me A mí me tocó. tocó en una de las primeras clínicas Ajá. y pues estaba trabajando y volteé para allá, pues aquí está el doctor, aquí está, que puede salir sal. Entonces, pues meto un poquito más de hipoclorito y Ajá. estoy activando y activé hasta la punta también de alguna manera, pues midiéndose uno mismo. Sí. Y al ratito la paciente me comienza a decir, me arde. Ajá. Entonces ya es como que, a ver, no fue tanto, contrólate. Y sí, fue como un dolor de 1 o 2 minutos Ajá. y se fue. Pero me dijo, me está ardiendo, me está ardiendo Sí. mucho. Y la paciente pues estaba anestesiada y yo, pues, ok, ya al ratito que veo que el paciente se controla, pues digo, pues no pasó nada, ¿no? Pero pues de alguna manera, no digo que sea bueno que te vayas midiendo, pero pues que conozcas también los riesgos, porque a ti ya, pues en la experiencia de estar adelante de un posgrado, pues a lo mejor propios, ¿no? O sea, tus casos, ¿no? Pero a lo mejor de alumnos ya te Sí, tocaron. sí, tenemos, justamente el año pasado publicamos un artículo de un alumno de la universidad ahí que le pasó un accidente de hipoclorito en su consultorio, o sea, dentro de la especialidad, hizo una enda en su consultorio, pasó el accidente y él dijo, ¿sabes qué, doc? No le puse tope a mi lima, ese fue el error. Y le dije, eso es lo importante, que tú mismo sepas dónde estuvo el problema para no... Y sí, se inflamó y todo, y publicamos un artículo. Las prevalencias de accidente de hipoclorito son bien bajas. Y yo creo que a todo el que hace endo en algún punto lo tiene que pasar, más bien lo vemos como algo malo, ¿no? Sí, sí, sí. Y no lo voy a decir. Y a ese mismo alumno, el semestre pasado le pasó otro accidente de hipoclorito. Y me dijo, doc, pero le juro que no hice nada mal. Y le dije, mira, hay un artículo, se lo descargué, justamente el doctor Rubén Rosas de aquí de México, donde había una asociación entre la pérdida de la cortical en las lesiones y una mayor posibilidad de que haya accidentes de hipoclorito. Y le dije, léelo. Y lo expuso en la clase, que es lo que les mencionaba hace rato, de que de ahí salen las mismas clases. Lo expuso y le dije, en la facultad ya tenemos tomógrafo, vamos a una tomografía y tiene ausencia de cortical. Entonces, por ahí, si está la asociación, pues por ahí fue el caso en él. Y de hecho, su tesis de ahorita para Sí. titularse está relacionado con
con obviamente una revisión sobre hipoclorito, pero es hacer un protocolo estandarizado para la facultad que se quede cómo manejar, así como mencionabas. Punto número 1, mantener la calma. Punto número 2, tal analgésico con sus citas. Punto número 3, tal antibiótico, que es mejor. Y pues lo mismo, pero para pacientes, por ejemplo, que sean alérgicos a las penicilinas. Ok, ok. Ahorita mencionabas el tema de, pues, que enfocaste un poco tu atención en la rehabilitación pre o post endodóntica. Esto lo quiero canalizar directo a los postes, que a veces dicen el endodoncista los tiene que poner, el rehabilitador los tiene que poner, Ajá. pero más bien la pregunta es, ¿tú crees que los postes sean necesarios o estás a favor o en contra de ellos? Pues estoy más digo, si tengo que tomar postura más en contra que a favor, porque todos los materiales, todos los tratamientos tienen ciertas indicaciones, pero los postes están muy mal colocados en la mayoría de las veces. Es bien raro que o que necesites colocar un poste. De hecho, hay un artículo que a mí me gusta mucho por el nombre, que tiene que ver con postes. O sea, es primero el efecto férula y después el poste. Y luego lo que sigue es fake news y cosas alternativas. O sea, es una revisión sobre el mal uso de los postes. Y sí, o sea, no tiene estructura, le hago poste. Oye, pero si no tienes tus 2 milímetros para que restaures de efecto férula, el poste no va a funcionar. Y antes era como que una cadenita, ¿no? Era algo ya, una línea que tenías que No, seguir. y antes, Y hoy, y antes de antes y ayer y hoy lo siguen enseñando. Y se enseña por lo mismo, porque no se tiene conocimiento de la ciencia básica. Dicen, es que un diente con endo pierde agua y se hace más frágil, ponle poste. En primera, el porcentaje de agua es más o menos como del 9% lo que pierde, que no es significativo para que se fracture. Y otra, por lo mismo, la dentina pericervical no se puede recuperar y para que haga un poste hay que hacer un hoyo más grande. sí, a mí me tocó perder remitidores por no estar a favor de, prepárame para un poste. Y yo Ajá. mirando el diente enterito. Y de repente ya dije, qué raro, esta doctora ya no me manda endodoncia. Yo perdí referidores por no querer hacer endo. O sea, es que, doc, un recubrimiento aquí, una resina, con eso se puede salvar. Ah, no, muy bien, doctor, muchas gracias. Y no me volvían a mandar. De hecho, un doc me dijo, mira, te voy a dar un consejo. Si no le haces la endo tú, no crees que el referido va a decir, mira, Lu es bien listo, me enseñó algo. Se lo va a mandar a alguien. Entonces, de que se le hagas una endo que no necesita bien hecha, a que alguien le haga una endo Bien hecho. mal hecha que no necesita, pues Sí, mejor hacerla bien. Y en algunas ocasiones lo llegué a hacer y parece, no sé si castigo sí. divino, problemas de uno. En varios casos fracturaba limas, no agarraba que hacía endos que yo sabía que no necesitaban, pero el referido me las pedía. En esos casos me pasaban Por accidentes. retratamientos. Así, entonces dije, no, si yo considero que este caso no es para endo, le hago su hoja de referencia al referidor Ujú. y ese no es. Y si no me quiere mandar, pues no vale tener 3 referidores Sí, y que sean buenos referidores a tener un puño y luego no estar durmiendo a gusto. exactamente. Y en este caso, por ejemplo, también eh, creo que el poste ya no está tan atado a una base, ¿no? En caso Ajá. de tener varias paredes, no tener varias paredes, pues creo que también traería la endocorona. Ajá. O sea, en tu experiencia con la endocorona, pues sabemos que todavía faltan muchos artículos de investigación acerca de qué nos puedes decir de las endocoronas. No me ha tocado todavía elaborar que la endocorona es un tema también bastante interesante porque son bien viejas. O sea, no sé, en literatura son viejísimas las endocoronas, pero en su tiempo creo que no existían las alternativas, a lo mejor la adhesión que hay ahora, o no sé, las cosas digitales, y por eso volvieron a entrar ahorita. Pero pues si tienes, por ejemplo, hablando de un conducto en C, Sí, puede que requiera una retención intrarradicular, pero un conducto en C no le podemos poner un poste, aunque queramos. Pues las raíces todas fusionadas, y como usualmente tienen la cámara pulpar profunda, en ese caso pudiera ser una alternativa la endocorona. Pero como yo creo que el 90% de mi consulta son puros pacientes referidos, yo le digo al doctor, termine la endo, hice tal cosa, pues se recomienda que pongas el núcleo de resina y restauro de la manera que consideres. Pero no me ha tocado ahorita sí hacer, que eso es lo que tengo ganas, en un caso de una endocorona para tenerlo ahí documentado. ¿qué es lo que no te gusta? Ya poniéndonos un poquito más crudos, ¿qué es lo que no te gusta de la endodoncia? ¿Qué no me gusta de la endo? De la endo como tal,
No creo que haya algo que no me guste. ¿Algún tratamiento que digas tú, me da flojera? No. Aunque tú digas, llegó un primer molar superior, porque, bueno, yo aquí con los players no me dejarán mentir, puro primer molar superior, y yo, no puede ser el favorito de Dios, aquí estoy. A mí lo Ya no quiero que... ser tu guerrero, pero por ejemplo, a ti, ¿qué es lo que no te gusta? Porque a lo mejor dices, tengo que abordar el caso y tengo Ajá, que sacarlo en adelante, sí. pero, pues, Incisivos inferiores. por, Para mí son los más complicados. Una, ¿cuántos primeros molares has hecho? Un puño. Entonces, entre más haces, más mejor atrás, eres. sí, Pero las centrales y laterales inferiores es bien raro que caigan. Entonces, y súper chiquito. tardas mucho más en hacer como que experiencia. Yo a lo mejor hago acceso en el superior, hago la forma y pues, Sí, súper cámara grandota. ajá. Pero el incisivo inferior es muy complicado, sobre todo que los que más necesitas son pacientes adultos mayores que están calcificados. Entonces, de todos los que menos me gustan son los incisos inferiores por la dificultad de encontrar los conductos. Y que siempre queda la espinita de, ¿y si sí estaba ese conducto lingual y no lo encontré? Entonces, esos son los que, de tratamiento es el que definitivamente ¿Te no, ha tocado no me dejar gusta. conductos a conciencia? O más bien, te tocó, ahorita creo que ya no, ya te vuelves, como dices tú, entre más aprendes o vas estudiando, pues te vuelves más compulsivo con lo que haces y pues Ajá. también te aferras más a tiene que. Pero te tocó dejar conductos a conciencia de que pudo haber un conducto ahí o te ibas directo a la tomografía. No, sí, varios casos. Me tocó de no encontraba MB2 y lo buscaba con ultrasonido y no, pues no está. Y también me ha tocado dejar casos que no encuentro. De hecho, no fue hace mucho, la semana pasada, Ujú. tuvo un 6 inferior que encontré dos distales, mesiolingual, pero mesiovestibular, nunca lo pude permeabilizar. Estaba, nunca bajó la lima y ahí quedó. Y tengo un caso que de hecho fue hace 2 años, le hice una endo en un retratamiento en un 6 superior a una paciente. Y ahí es donde uno tiene que ser un poquito más humilde. Llegó esa paciente por otra vez, me dice, me hicieron hace poquito una endo y quiero un implante acá, porque había perdido por la endo el 27. El 17, no, el 6 lo perdió por una endo y el de acá lo traía desajustada la corona. Y me dice, pero no me quedó bien porque no me encontraron una raíz, me dijo el doctor. Ujú. Y yo dije, pues déjeme, yo le hago el retratamiento y yo lo voy a encontrar. Estaba completamente calcificado. Ok. No lo encontré, le hice el retratamiento, no le mejoré nada porque no encontré. Todavía le mando tomografía y no había conducto. Entonces, ese caso, por ejemplo, ahorita primero mandaría la tomo Ujú. y luego haría el retratamiento. Y ese caso yo me creí que era muy bueno. Todos los retratamientos los mandas a La tomografía, mayoría sí. eh, aunque sea un central, aunque Sí. sea, o sea, Es que usualmente los centrales, el problema es la salida del foramen y también los apis están usualmente muy abiertos. sí. Entonces, Pues es que entiendo, ¿no? De que a lo mejor dices tú, pues es que veo la endodoncia bien ajá. o no veo una razón como para que ocupe Sí, un si está bien hecho el tratamiento, a tomo, sí o sí. Si ya hay casos que dices, no manches, se pasaron. Decía un amigo, es una endodoncia económica, media gutapercha y se acabó. Sí, pues ya sabías que ocupaba, sí Sí, o sí, o sea, no exactamente. era necesario Pero sí, en mandarlo. esos casos, si es que se ve la endo bien hecha, van para tomografía siempre. ¿Qué consideras que le hace falta al estudiante de endodoncia? Leer. Sí, así de fácil. Leer. A mí me quedó una frase muy grabada cuando era estudiante, fui a un congreso a Guasave y estaba de invitada una doctora, una patóloga muy famosa. Y ella dijo, no sé si es la frase de ella o la escuchó, pero que la única diferencia entre un dentista y un médico es que el médico lee y el dentista no. Sí. Y en realidad sí, o sea, si nos vamos a pensar, todos a lo mejor restamos tres, cuatro cosillas, pero todos tienen una absorción, una distribución, un mecanismo de acción. Entonces, en realidad, la única diferencia es que ellos leen y nosotros no. Estamos muy enfocados en ser artesanos. Mete la lima así, mete el elevador así, pon la resinita así, y no sabemos de por qué Sí, o qué ya le pasa al alveolo después de una extracción. trabajar robotizados en eso, Ajá, ¿no? Trabajar robotizados. Entonces, ahorita que dices de leer, pues todo el mundo te conoce aquí de los odontólogos y sabe que eres pues alguien que lee mucho, alguien que le gusta mucho la investigación. Preguntas, ¿cómo nace en ti el deseo de la investigación? O sea, ¿por qué enfocaste tus estudios o la endodoncia en la investigación? A lo mejor yo puedo entender que, no sé, si Carlos me dice, no, mira, la endodoncia, esto sí, y me lo dice con una cara de seguridad, ajá, ok, yo a lo mejor por su cara y por su expresión, yo le puedo creer, que es lo que sucede muchas veces en las escuelas de sí, odontologías o escuelas de medicina, ¿no? Que, pues,
como estudiante tú le haces caso a quien te esté dando o que te esté impartiendo, pero en ti, por ejemplo, a lo mejor que dices, no, que, ok, algo no me cuadra. O sea, ¿cómo te enfocaste a la investigación? Aquí influyen mucho los maestros. A mí me gustó la investigación por la especialidad. Algo que aplaudo mucho yo de la UAS es que las ciencias básicas, por ejemplo, mi materia favorita, dejando de lado la endodoncia, es inmunología. Y me gustó mucho porque la doctora que me daba inmunología es una doctora, literalmente doctora en inmunología. Y es una persona que te enseña, o sea, creo que si agarras a alguien de otra área y te sientas con esa doctora, le aprendes porque la aprendes inmuno. Entonces, esa doctora, pues con su doctorado en inmunología, el otro doctor que me daba microbiología también con su doctorado, o sea, todos los doctores que me daban ciencias básicas, microbiología celular, biología molecular, eran doctores que tenían doctorado en sus áreas. Entonces, se lo explicaban de una manera muy natural. Ujú. Y también, algo que siempre digo, que el alumno dice que metodología de la investigación es hora libre. Siempre dice, metodología de la investigación es hora libre. Y no, o sea, la doctora que me dio a mí metodología de la investigación ahí en la facultad, justamente la doctora que te mencionaba hace rato, esposa del doctor Eduardo, la doctora Erika, y yo se lo he dicho a ella de frente, ahora justamente me acaba de invitar a hablar otra vez de investigación en endodoncia con los alumnos de la UAS, te lo explica de una manera que le entiendes, o sea, lo hacen con pasión y no lo es como que algo más de relleno, Ujú. y sobre todo enfocan lo que hacen o sea, en la investigación con la clase. No es más que te diga yo, no sé, un caso sin controles es cuando tienes un paciente que está enfermo y uno que no está enfermo, que te diga, mira, no sé, agarraron a pacientes que le hicieron endodoncia con hipoclorito y a pacientes que le hicieron endodoncia con solución salina. Y entonces resultó que le hicieron hipoclorito, pues ya tienes un caso en el que trataste pues de una manera y tienes un control en el que no hicieron nada. Entonces cuando lo manejas, siento yo del lado combinado de la clínica, sobre todo nosotros que somos muy clínicos, empiezas a encontrarle como que ese cariño a la investigación. Justamente por eso entré a la maestría y también ahora acá en Durango, todos los doctores que me dieron clase en la maestría son doctores que les gusta hacer investigación y no lo hacen como requisito nomás por, me pagan más si hago un artículo o nomás de relleno. Sí, sí, sí. Entonces creo que no nomás enfocado en investigación, en cualquier área, el maestro que te enseña tiene mucho, mucho que ver. Hay una frase también que leí, no me acuerdo en qué libro, de endodoncia, creo que fue el del doctor Fernando Bolver, si mal no Sí, recuerdo, decía algo así como que el endodoncista o el maestro de endodoncia no solamente tiene que hacer que el alumno aprenda endodoncia, sino que guste de la endodoncia. Y así es prácticamente con todas las áreas. Si no haces que el alumno le guste, y no que le guste de que la haga, porque me puede gustar a mí la endo y nunca hacer endo. claro. Pero, pues, por ejemplo, endo no puedes tocar un diente para resina si no haces diagnóstico endodóntico. No puedes tocar un diente para tratamiento parental si no haces diagnóstico endodóntico. Entonces, cuando creo que te enfocan o te transmiten el amor o cariño que le tienen al área, terminas indudablemente gustándote aunque no lo practiques. Así es. Y en esta investigación o en las investigaciones, ¿en cuántas te ha tocado colaborar? Pues ahorita la ventaja que tengo es como estoy de coordinador de la especialidad en endodoncia, pues tengo varias líneas de investigación. Eh, tenemos ahorita una investigación de anestésicos, Ok. tenemos una investigación de anatomía interna, tenemos una línea de investigación de conductos calcificados y esa de hipoclorito, ahí en la especialidad. Pero también en la maestría, ahorita estoy colaborando con una de maestría para ver la comparativa de diferentes materiales sobre la toxicidad de células pulpares, Ok. que ella está, digamos, enfocada en la parte restaurativa, pero de qué manera esos materiales afectan a la pulpa dental, que volvemos a lo mismo, la relación de todas las áreas, que son, digamos, como la parte más odontológica clínica. Digo, pero también, por ejemplo, en un proyecto que me gustó mucho participar y que todavía está funcionando, es un proyecto que se ganó a nivel nacional eh, con la ayuda del doctor Ronel de Uruguay y doctor Salas y de acá de Durango, Sí. sobre un trabajo de Uruguay, o sea, del país y México, sobre la fluorosis, porque pues, Durango es endémico de fluorosis y en Uruguay también creo que hay cierta posibilidad, o sea, el proyecto estuvo tan bien hecho
que ha sido el primer odontológico que ha ganado a nivel nacional. Y compitieron contra médicos, compitieron contra de agricultura, o sea, contra todas las áreas, no era específico de odontología. Y me tocó viajar a Uruguay, a hacer investigación allá, andar ahí en el interior de Uruguay, con las escuelas. Entonces, tiene como que, no, su parte sí académica, pero también el hecho de viajar a otros países, conocer otras culturas y ver cómo ellos también están siendo impactados por cosas como la fluorosis en el caso de, de, de Durango, pues sí te da Por si, como que un gusto más ahí. claro, pues de alguna manera es aportar y no es como decir, me contaron, no, Ajá, yo lo investigué y yo lo pude comprobar, ¿no? Esa es sí, la parte de la investigación, donde a veces pues nos tenemos que quitar el ajá, fulano me dijo, no. O sea, ¿dónde dice? A lo mejor no es tan fácil que alguien llegue y te diga, no, pues vas a irrigar con esto y con esto y lo otro. Yo creo que tu respuesta rápida va a ser, ¿quién dice? ajá, sí, está. Enséñame el artículo. Sí, Entonces, por ejemplo, yo creo que, pues, si alguien nos llega a ver que le guste la investigación, ¿cuáles serían los requisitos? No sé, publicar algo de Journal of Endodontics, o sea, ¿cuáles serían los requisitos para publicar un artículo? ¿Cómo llegas a esas zonas? pues para publicar un artículo en realidad no está tan complicado. Más bien depende mucho de lo que publica o más bien cada revista acepta. Hay revistas, por ejemplo, publicamos este año pasado un artículo en una revista en Suiza, del Journal of Dentistry, que por ejemplo el primer autor te pide que tenga maestría. O sea, si no tienes maestría no puedes publicar en ese journal. O sea, de que digamos que se pone un poquito Sí, más estrictos, que tiene que ver más metodología, comité de ética y todo, pero hay caso, cualquier reporte de caso, oye, me tocó un primer molar superior de 4 raíces y de 7 conductos. Es publicable. Entonces, publicable puede ser prácticamente cualquier cosa que tenga algún mínimo de interés. Si me tocó, no sé, por ejemplo, aquí en Mochis, cuando trabajaba, hay mucha presencia de Radix. sí, Y yo creo que pues ya te ha tocado en mucho Radix. Entonces, oye, pero ¿por qué hay tanto Radix? O a lo mejor, no sé, atiendo 100 pacientes en el año, esos 100 pacientes, 50 tienen Radix, pues a lo mejor genéticamente hay algo en la población de Mochis o de Sinaloa en general que nos dice que hay más Radix. Por ejemplo, el conducto en C, también me ha tocado mucho aquí en Mochis, mucho conducto en C y está muy asociado, por ejemplo, a pacientes asiáticos. O sea, por ejemplo, en China la prevalencia de conducto es como del 44%. Y según tengo entendido, aquí en Mochis llegó mucha gente asiática hace muchos años. Entonces puede ser que la mezcla de razas haya así. Entonces, para publicar, puede ser lo que sea. Pero para que te guste, creo que sí tienes que tener como que la espinita de ahí. ¿Por qué? Siempre preguntarte el porqué de las cosas. sí, 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 o sea, no nada más creértele y ya. Ajá. Ya para terminar, eh, pues sé que das clases también en diplomados y pues en posgrado. ¿Me podrías decir que, no sé, ya para algún dentista, alguien que va a ingresar o que quiere estudiar, supongamos Carlos le gusta la endodoncia, ¿tú le recomendarías que primero haga un diplomado o que haga directo a la especialidad? Si no está convencido, si no sabe si de verdad le gusta la endo, sí le recomendaré un diplomado primero. Porque puede ser que a lo mejor le guste porque trabajó con alguien, o a lo mejor le guste porque las clases le gustaron, pero ya trabajarlo puede que no tenga la suficiente paciencia, por así decirlo. En la endo, si uno no tiene paciencia, no, la verdad es que no va a funcionar. Claro. Entonces, si no se está convencido, creo que si un diplomado puede ser una buena opción para abrir más como que el panorama. Si no, pues entrar directamente a una especialidad puede ser una muy buena opción. También hay que ver qué requisitos piden las universidades, ya sea que te piden experiencia. Hay universidades incluso que cuando presentas con un diplomado, ya te toman como que, no, tiene un diplomado. Y hay otras universidades que, por ejemplo, yo en mi caso, en admisión, considero un buen punto que tengas un diplomado, porque a mí me hace pensar, a ver, ya invirtió en estudiar más, Sí, ya le dedicó ya sea 6, 8, 12 meses, pero le dedicó tiempo para aprender un poquito, no llegar, digamos, tan en blanco. Pero hay otras escuelas que sí dicen, pues tiene un diplomado, pues ya sé, entonces que se queda ahí. Quiero gente que no tenga lo que mencionaba hace rato de, este, chango viejo no aprende trucos sí, nuevos. sí, Hay gente que dice, no, ese ya viene con maña, ya no va a querer trabajar como le enseñaron. Y sí, a veces pasa que creemos que sabemos todo y Diego ya me enseñó muy bien el otro doctor y me siento y no quiero aprender. No, entonces sí depende mucho de
de a dónde quieras aplicar, pero más de cómo te sientas. ¿Tú crees que tiene que haber una limitación? O sea, y con todo respeto, ¿no? Para los alumnos de diplomado, ¿tú crees que tiene que haber un limitante? Decir, estos conductos no los agarres, estas piezas no los agarres, estos casos no los agarres. Sí, O sea, siendo crudos. sí. De hecho, yo mi primera clase de los diplomados, yo les digo, no van a aprender a hacer todas las endos, pero si referías 10, a lo mejor vas a referir 4 o vas a referir 5 y no vas a referir todos. Y le digo a veces, tú puedes hacer solamente centrales superiores izquierdo, no el derecho, solamente el izquierdo, pero que ese izquierdo sea la mejor endo que hagas. Entonces sí le digo, ápices muy abiertos, no, a lo mejor pacientes con apertura limitada tampoco, casos muy curvos, pues no agarren, pero pues si referías mucha endo, pues a lo mejor sí puedes sacar uno que otro caso. Al final, endodoncia en la licenciatura lo vemos como materia. Claro. Cumplimos requisitos en licenciatura para poder egresar a hacer endodoncias. Entonces, si ya las vamos a hacer, pues al menos que esas 2, 3 que hagamos estén bien hechas. Pero lo mismo, no sé, hago un diplomado en cirugía bucal. Puedo hacer cirugías, claro, pero no me voy a poner a sacar un tercer molar que está dentro de la rama y está completamente acostado, bien cerca del dentario. A lo mejor sí aprendo para hacer incisiones y eso, porque volvemos a lo mismo. Al final, en licenciatura vemos cirugía. Claro. Pero Sí, es un pre, ¿no? Un ajá, preentrenamiento que vas a ir haciendo y que vas a ir desarrollando. Pues doctor, pues muchas gracias por haber estado aquí con nosotros. Sabemos que pues, eres alguien que te gusta compartir. Cuando se te ha ocupado, me tocó allá en Mazatlán, cuando se te ha ocupado, sí, sí puedo. Cuando se ocupó aquí en la de los Mochis, sí, sí puedo. Entonces, eres alguien que te gusta compartir y te gusta enseñar. Entonces, eso creo que es lo más importante y la esencia que tiene que tener alguien que comparte, alguien que de verdad dices tú, a este doctor habla y yo le entiendo. Entonces, yo creo que eso nos transmites. Esperamos si no sea la única visita, ojalá en una visita futura podamos compartir alguna nueva investigación, algún nuevo, que con el favor de Dios vamos a ver, algún nuevo documento, alguna nueva investigación publicada. Y pues esperemos pronto estarla viendo y también pues que la estés compartiendo. A los que nos están viendo, pues muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Si les gustó este video, les pedimos que se suscriban, le den like y hasta la próxima.